Buenos días, doctor, compañeros. El día de hoy, pues nosotros les vamos a dar el tema de neumonías virales, específicamente influenza y COVID. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por favor? Gracias. Bueno, vamos a empezar con influenza. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de las generalidades de influenza, a la influenza la podemos definir como una infección viral que va a ser aguda y pues se va a presentar principalmente en vías respiratorias. Y algo que la va a definir sobre otras infecciones virales es que es altamente contagiosa. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en su descripción meteorológica, pero esto tiene que ver principalmente por su capacidad de mutar, la capacidad de hacer splicing y todo este tipo de cuestiones genéticas, pues que le van a dar este potencial de altamente contagiosa y que puede afectar pues principalmente a la mucosa nasal, la faringe, bronquios y en ocasiones pues a los alvéolos pulmonares. Esta influenza pues va a ser causada principal por los virus de influenza A, B y C. Estos tres tipos de influenza vamos a tener que el más común va a ser el tipo A. Y nada más como dato cultural, pues vamos a tener que el nombre de esta enfermedad tiene su origen en Italia en el siglo XV y esto tiene que ver porque pues en aquellos años se presentaba o ellos tenían la creencia de que se presentaba debido a una influencia pues literal de la posición de las estrellas. Entonces a esto debe su nombre. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta para estudiar esta enfermedad es que tiene un comportamiento tanto endémico, epidémico y de pandemia. Como pues recordaremos, el HN1 pues fue una pandemia, perdón, pero que propiamente, al igual que el COVID y otras enfermedades, pues sí, se presentan de manera endémica y pues por mucho llegan a casos de epidemia, pero pues debido a a su alta capacidad de mutar, pues puede presentarse como una pandemia. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por fin? Gracias. Vamos a tomar un poquito de su epidemiología y de manera general podemos decir que esta tiene una predominancia en algunas estaciones del año, sobre todo en las estaciones de otoño-invierno, que pues aquí en México conocemos como la época de la influenza, y que pues se puede extender hasta los meses de febrero y abril. Esto sobre todo pues debido a los cambios de temperatura que se presentan. En cuanto a la edad, vamos a tener los dos extremos de la vida, es decir, que se puede presentar en pacientes pues muy chiquititos, menores de 2 años, y en pacientes pues muy grandes, mayores de 65 años. Y en estos pacientes es importante tener en cuenta que se va a asociar a alguna enfermedad de base, ya sea diabetes mellitus, hipertensión o pues cualquier otra comorbilidad. En cuanto a la incidencia, vamos a tener que es bastante alta. Tenemos hasta 50 millones de casos al año. El subtipo viral más común, como les mencioné, es el virus de influenza A. En cuanto a la pandemia, pues recordaremos también de forma general que a finales de marzo de 2009, y hace muchísimos años, este fue aislado de nuevo como una nueva variante que fue el HN1A, H1N1 y fue de origen porcino y este se inició en dos pacientes, en dos pacientes pediátricos en California, Estados Unidos. ¿Me puedes dar a la que sigue, por favor? Gracias. Bueno, hablando un poquito de la epidemia de nuestro país, vamos a tener que estos son datos que se presentaron durante la temporada de influenza estacional del año 2021 hasta el 2022 y se notificaron un total de 301.960 casos sospechosos, pero pues como veremos y pues debido también a la época que estamos transcurriendo, que es pandemia de COVID, pues la verdad es que no todos los casos fueron estudiados y solamente vamos a tener el registro que, pues ahora sí que por PCR confirmada, un total de 930 casos positivos a influenza por laboratorio. Y estas vamos a tener que solamente un 89% son debidos al subtipo H3 a H3N2, un 6% por influenza A no subtificable y un 5% por virus de influenza B. Esta es una de las grafiquitas que estamos viendo. Y como vemos en la parte de abajito les puse otra tabla que nos habla sobre el total de casos. Y como les mencioné, solamente se confirmaron 930 casos en esta temporada de influenza y el total de defunciones pues va a ser de 20 casos. Infecciones por HN1N1 pues no tuvimos ninguna, pero como les dije, el subtipo más común va a ser el H3N3. ¿Le puedes dar a la que sigue, Gabriel, por fin? Gracias. Y hablando específicamente de en qué edades pues, se presentaron principalmente, aquí en México la verdad es que tuvimos una variante muy interesante porque, como les mencioné, pues ahora sí que esta enfermedad se presenta en los extremos de la vida. Sin embargo, aquí en nuestro país,
Los principales picos se presentaron en los años de 20 a 24 años, de 25 a 29, y de ahí hacia abajo pues empezaron a presentar de 30 a 34. Y como vemos en pacientes pues desde la tercera edad, la verdad es que la presencia de casos pues no es tan alta, solamente se registraron un total de 60 casos, comparado pues con alrededor de 10 casos en menores de un año. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por favor? Gracias. Bueno, hablando un poquito del agente etiológico, que es este virus de influenza, este va a pertenecer a la familia de los Orthomyxoviridae, y pues como les mencioné, van a haber tres tipos, el A, el B y el C. El A y el C los vamos a encontrar tanto en animales como en seres humanos, y el B lo vamos a encontrar principalmente en humanos. Este va a ser un virus de RNA de sentido negativo, y vamos a tener que, sobre todo los virus de influenza, que son los que pues vamos a describir aquí, van a ser los que se clasifican en subtipos de acuerdo a dos antígenos de superficie, que somos los que estamos viendo aquí en la imagen que yo les puse. Y vamos a fijarnos principalmente en dos, que van a ser la hemaglutinina, que está abreviado como HA, y estos vamos a encontrar variantes del 1 al 16. Y otra que va a ser la neuraminidasa, que está abreviada como NA, y que también estamos viendo en la imagen, y estas hay de la 1 a la 9. Estas proteínas de superficie, mejor descritas, vamos a tener ¿cómo decirlo? Pues se van a presentar en la superficie, y que además de estas vamos a encontrar otras proteínas que nos van a servir. Sobre todo estas, las hemaglutininas, nos van a servir para la adhesión del virus mediante residuos de ácido ciálico, que es lo que estamos viendo en la imagen, y bueno, vamos a tener que en el receptor del virus van a ser las hemaglutininas, y en el virus de en el receptor de la célula humana vamos a tener los residuos de ácido ciálico, que van a ser como que el receptor específico para este tipo de virus. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por fin? Gracias. Y bueno, aquí vamos a ver prácticamente lo que les describí, que va a haber una unión entre los receptores de hemaglutinina y el ácido ciálico. Nuestro virus, pues la verdad es que es un virus de tipo envuelto, pero sabemos que estos pues tienen que ver sobre todo porque se enrollan o se envuelven del citoplasma propiamente de la célula del huésped. Entonces, pues aquí por adhesión propia de los receptores se va a endocitar, y pues va a llevar a cabo toda la respuesta inmunitaria. Va a haber una endocitosis, el pH del fagosoma pues va a interactuar con esta proteína, pero pues recordemos que debido a la actividad que tienen este tipo de virus, va a haber una salida, un rompimiento del material genético del virus, y pues ahora sí va a iniciar la replicación viral. Vamos a tener principalmente la síntesis de diferentes proteínas de la matriz celular, como son las neuraminidasas, las hemaglutininasas, materiales de replicación, como van a ser las proteínas PB1, que veíamos en el esquema. Y una vez que ha iniciado toda esta traducción del material genético y que se empezaron a formar los viriones, vamos a tener la salida de estos por gemación o por propia lisis de la célula. Y como les mencionaba, dentro de la característica que va a tener este virus van a ser las variaciones genéticas que va a presentar. Y a esto debemos pues su alto potencial pues para infectar células, y sobre todo para las mutaciones. Vamos a tener que, pues al ser un virus de tipo de RNA negativo, la interacción entre la producción de proteínas y de material genético van a suceder pues ahora sí que dos efectos o dos momentos genéticos. Uno de ellos van a ser variaciones genéticas menores, o lo que también pueden llamar como un antigenic drive, que va a ser una acumulación de mutaciones puntuales en los genes que transcriben ciertas proteínas. Entonces sabemos que estas mutaciones puntuales, al cambiar pues ahora sí que un aminoácido, hacen que la cadena se vuelva completamente diferente, y sabemos que al momento de expandirse pues van a generar más mutaciones, y pues por ende pues va a generar que un virus que ya conocíamos, que a lo mejor nuestro cuerpo ya reconocía, pues se vuelva completamente diferente al que ya conocíamos. Y otro va a ser un cambio antigénico mayor. Este tiene que ver sobre todo con las proteínas que son de unión, como van a ser las hemaglutininas o las neuraminidasas. Y sabemos que pues debido a una mutación en estas células receptoras propiamente, pues va a hacer que se vuelvan más virulentas este tipo de virus, sobre todo en algunos subtipos. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por favor? Y bueno, aquí pues nada más de manera rápida, vamos a tener el reordenamiento cuando nuestros genes virales
cambian de orden y se apilan de manera distinta, y esto hacen un nuevo subtipo de virus. O la recombinación, cuando el mismo material genético pues se combina entre sí y al cambiar el orden pues también genera una nueva forma, una nueva, bueno, sí, un nuevo potencial para mayor infección. ¿Le puedes dar nada que sigue, Bren, por favor? Gracias. Hablando propiamente del mecanismo de transmisión, pues vamos a hablar que la vía pues, va a ser de tipo respiratoria y la fuente de contagio van a ser estas gotitas o flush que se producen cuando un paciente infectado pues tose, estornuda, habla inclusive. Entonces estas partículas, como vemos aquí, bueno, en el esquemita nos pone el tamaño de la partícula, que va del grande, que es el verdecito, y hasta el más pequeño. Vamos a tener que estas partículas de gran tamaño pues se van a ir hacia el suelo, y por lo regular pues se van a quedar en fomites o en todos estos medios que rodean al paciente infectado, y en el aire pues como forma de aerosoles se van a quedar las partículas pequeñas, y estas pues regularmente son las que nosotras inhalamos al contacto con el paciente infectado. El mecanismo, pues ya se los mencioné, va a ser la inhalación de gotitas, y aquí sí va a haber un contacto directo persona a persona infectada, y sobre todo el contacto con fomites, que es lo que estamos viendo abajo, donde pues el paciente infectado o en periodo de incubación tose, estornuda, y pues va tocando como que todas las superficies, y al momento de que otra persona pues sana y se pone en contacto con ellas, también hay una transmisión. También podemos hablar de que el periodo de incubación realmente va a depender de la cepa, de la virulencia y también de la inmunidad del paciente, pero vamos a tener que puede ser desde 24 horas hasta 4 o 5 días. Algunas literaturas refieren que pueden tardar hasta 2 días en promedio en presentarse los síntomas. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bruno? Gracias. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, pues ya mencionamos algunos mecanismos, como van a ser, ahora sí, propiamente que pues ahora sí que la salida del flush de las gotitas al momento de estornudar, hablar, el contacto directo entre persona a persona, la contaminación por fomites, y que pues al mismo tiempo esa contaminación por fomites, al momento de tocarnos las mucosas, llámese ojos, nariz, boca, pues haya una infección pues directa. Sabemos que propiamente la replicación la introducción del virus pues va a descender hacia vías respiratorias, y se va a empezar a dividir, a unir, y pues propiamente su fisiopatología es lo que estamos viendo aquí en el esquemita que les puse, y pues tiene que ver sobre todo con la replicación viral, partiendo pues ahora sí que de la unión entre la hemaglutinina y los residuos de ácido ciálico, el endocitosis, la degradación del material genético y la transcripción de todo este material para poder formar nuevos viriones y que estos salgan a la superficie a infectar pues más células que presenten este tipo de receptores. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por fin? Y bueno, propiamente el cuadro clínico, como veremos, y parte de lo que les mencioné, la verdad es que el cuadro clínico es hasta cierto punto muy ambiguo. Lo podemos comparar con un cuadro clínico de un resfriado común inclusive actualmente con el COVID. Entonces, por lo tanto, es un poquito complicado identificarlo. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta, los antecedentes, bueno, la época del año en el que estamos transcurriendo, y una característica muy importante de este tipo de influenza es que el cuadro clínico es abrupto, aparece de manera repentina y es ahora sí que muy visible, sí, aparece muy abruptamente. Lo más característico es una fiebre mayor a 38.5 grados centígrados, esto descrito por la guía de práctica clínica. También pues se puede describir una cefalea de tipo locraniana, pero que no es pulsátil, pero que a su vez es muy intensa. Pueden haber la presencia de tos con o sin expectoraciones. Se habla de que las expectoraciones se presentan sobre todo en pacientes bueno, de la tercera edad, o en su extremo, pues con los niños muy pequeños. También puede haber la presencia de rinorrea y una sintomatología general que abarca desde mialgias, artralgias, ataque al estado general, la odinofagia, y pues en menor frecuencia, pero que también se puede presentar, puede ser un cuadro gastrointestinal, como pueden ser las náuseas, los vómitos o la diarrea. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por fin? Y bueno, como ya Erika nos mencionaba acerca del cuadro clínico, pues tenemos que basarnos propiamente en la clínica, pero pues bien nos menciona que el cuadro es un tanto similar a otro tipo de enfermedades respiratorias. Es por eso que hay que tener especial cuidado pues con la época del año en la que estemos presentes. Como bien nos mencionó, la fiebre mayor a 38.5 es algo característico de la influenza. La guía de práctica clínica de igual manera nos marca que es una fiebre de inicio súbito,
que la tos y la cefalea son signos sugestivos de influenza. Y bueno, existen pues otros síntomas asociados que también pueden estar relacionados. Sin embargo, pues como ya vimos, son muy similares a lo que es una gripe común, al propio COVID. Entonces, la guía de práctica clínica nos presenta el cuadro que tienen a su derecha, que, bueno, nos menciona ciertos síntomas que nos hacen pensar más en influenza que en lo que es propiamente catarro común. Como les menciono, pues de inicio súbito, la fiebre, la tos, la cefalea, puede haber mialgias, artralgias y, bueno, obviamente el malestar general y la fatiga y las molestias torácicas. Sin embargo, pues comparte muchos síntomas con las demás patologías respiratorias y es por eso que pues en estos momentos de pandemia principalmente, tenemos que hacer lo que son las pruebas de diagnóstico para que sepamos realmente si nos estamos enfrentando propiamente a un virus de influenza o en este caso pues a un virus COVID. Para ello tenemos lo que son las pruebas rápidas de detección de antígeno, las cuales, bueno, se realizan con un paciente que tiene un cuadro clínico sugestivo de influenza. Esto se realiza en los primeros 5 días de que el paciente ya presentó sintomatología y bueno, en caso de como vivimos pues en la epidemia del 2009, pues lo que es el brote epidémico, pues si tenemos sospecha también se realizan estas pruebas rápidas. Y bueno, la PCR, que propiamente pues detecta el genoma del virus. Sin embargo, esta PCR no es específica para lo que es el virus de H1N1. Por lo tanto, pues tenemos lo que es la PCR en tiempo real y propiamente pues también se pueden realizar cultivos. Sin embargo, como sabemos, los cultivos virales tienden a ser muy tardados. Entonces, pues ya con el resultado de la PCR en tiempo real, que tiene una alta especificidad y sensibilidad propiamente a los virus de influenza, incluyendo el virus influenza de H1N1, pues ya son más sugestivas de que propiamente tenemos a nuestro paciente contagiado de este virus. Estas pruebas se pueden realizar por medio de un exudado faríngeo o pues propiamente con el material obtenido de un lavado nasal. El diagnóstico diferencial, pues como les menciono, son principalmente todas afecciones respiratorias para influenza, adenovirus, neumonías. Incluso se menciona también que lo que es infecciones agudas por VIH, recordemos que son pacientes pues inmunocomprometidos, que pues estos pacientes se enferman pues fácilmente de cualquier, pues de cualquier entidad. Y bueno, también mencionan lo que es propiamente el dengue y la tosferina. Sin embargo, el cuadro clínico puede ser similar, pero por ejemplo en el dengue vamos a tener lo característico que es la trombocitopenia, lo cual nos puede pues orientar a que no se trata de esta entidad. O bueno, también mencionamos que la tos es algo característico de la influenza. En el caso de que la tos tienda a la cronicidad o pueda que esté pues empeorando, podemos también sospechar propiamente de la tosferina. Pero digamos que estos datos son como ya más específicos de lo que nos hace pensar, pues propiamente si se trata o no de influenza. Y bueno, en cuanto al tratamiento, igual basándonos propiamente en lo que es la guía de práctica clínica, menciona que algo importante pues es el control de la fiebre, únicamente utilizando pues antipiréticos, generalmente utilizando paracetamol o ibuprofeno, y no se recomienda utilizar aquellos fármacos que son productos del ácido acetil salicílico como la aspirina o el subsalicilato de bismuto, debido a que pueden provocar pues posteriormente propiamente lo que es el síndrome de Reye. Y bueno, la guía nos divide en diferentes grupos, aquellos pacientes que presentan un cuadro que no se considera grave y menciona que no es necesaria un tratamiento con prescripción de antivirales. Aquellos pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar complicaciones se tratan con inhibidores de la neuroaminidasa, que como son el oseltamivir o zanamivir, y bueno, aquellos que son propiamente pacientes de cuadro grave, se utiliza el oseltamivir y bueno, en caso de que no esté disponible o que no se cuente con el oseltamivir o se genere alguna hipersensibilidad, se puede optar por zanamivir, pero de primera línea es el oseltamivir. Y bueno, aquí está igualmente un cuadro que viene de la guía de práctica clínica sobre las recomendaciones de los usos antivirales en la influenza H1N1. A manera de profilaxis, como ya vimos,
pues se utiliza principalmente en aquellos brotes epidémicos, pero nuevamente destacando que si nuestro paciente no tiene un riesgo de complicación, no se recomienda la utilización de antivirales. De forma contraria, si el paciente se encuentra pues en riesgo, se utiliza propiamente oseltamivir o zanamivir dependiendo la disponibilidad de este medicamento. Y bueno, propiamente hablando ya de los medicamentos, como les menciono, el oseltamivir es un inhibidor de la neuraminidasa y bueno, este va a evitar que el virus entre a las células que no se encuentran infectadas y con ello pues va a prevenir propiamente la diseminación viral. Viene en presentación de cápsulas de 75 miligramos, pero también lo podemos encontrar en presentación de suspensión de 6 miligramos por mililitro. Y bueno, los nombres comerciales son Tamiflu y Celtanferón. Y bueno, la indicación, como ya vimos, es en pacientes que tienen influenza. Y bueno, aquí nos marca que están incluidos aquellos recién nacidos a término cuando los síntomas son característicos o nuevamente pues cuando el virus está circulando en la población, es decir, en los brotes epidémicos. Y bueno, en ocasiones ya muy específicas, pues en la prevención de la influenza propiamente. Y bueno, las cápsulas también se presentan, bueno, la presentación también en cápsulas son aquellas cápsulas de 30, 45 y 75 miligramos. La vía de administración, pues como les menciono, son cápsulas de suspensión, vía oral. La contraindicación principal, pues es propiamente la hipersensibilidad. Y bueno, interacciones farmacológicas, tiene un estrecho margen terapéutico y de eliminación renal. Y bueno, principalmente con aquellos medicamentos como los que están en el paréntesis, el metrotexate, fenilbuterazona. Y bueno, efectos adversos son muy raros, pero pues se pueden llegar a presentar pues más comúnmente propiamente la sinusitis, la cefalea, presencia de insomnio, la tos o el dolor de la garganta. Y en cuanto a la dosis que se prescribe en adultos y adolescentes mayores a 13 años, se habla de una dosis de 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. Y bueno, en caso de que el paciente no pueda tomar las cápsulas, igualmente se puede utilizar la suspensión, igualando la dosis de 75 miligramos. Como yo les menciono, pues las presentaciones son variables de 30, 45 y 75. Si no tenemos, pues obviamente la presentación de 75 miligramos, pues nuestro paciente puede tomar una cápsula de 45 y una de 30 y pues listo, ya se igualó. Entonces, bueno, en este caso de propiamente del Tamiflu, el cuadrito de su derecha, nos dice que para niños mayores de 1 año de edad se recomienda pues la dosis basada en su peso, menores de 15 kilos, la dosis recomendada de igual forma por 5 días es de 30 miligramos espaciada en 2 veces al día. En aquellos niños mayores de 15 kilos y hasta 23 se recomienda una dosis de 45 miligramos, igualmente 2 veces al día. En aquellos niños de 23 a 40 kilos, 60 miligramos 2 veces al día. Y aquellos que pesan más de 40 kilos, entonces sí ya se recomienda pues propiamente la dosis que utilizamos en los adultos, los 75 miligramos de igual manera 2 veces al día. El otro medicamento es el zanamivir, como les menciono, también es un inhibidor de las neuraminidasas del virus. Y bueno, este es la segunda línea de tratamiento en caso de que no se cuente con oseltamivir. Sin embargo, pues su mecanismo de acción es exactamente el mismo. Van a inhibir que el virus entre a las células a las células no infectadas, perdón, y con esto pues que se sigan liberando partículas virales y que se evite la diseminación viral. De igual manera, pues tratamiento para la influenza y para la profilaxis en caso de brotes epidémicos. La presentación, en este caso, viene en polvo debido a que la vía de administración es inhalada. Y bueno, la presentación es de 5 miligramos más el excipiente de 25 miligramos. Y la cajita trae un tubo con 5 o 7 discos de aluminio, cada uno con una dosis cada uno con 4 dosis, perdón, de 5 miligramos y un dispositivo inhalador, que es el que tienen a la izquierda de la diapositiva. Bueno, en este caso la contraindicación de igual manera, hipersensibilidad, y nos menciona el asma por riesgo a espasmo bronquial.
Y bueno, las advertencias e interacciones son propiamente similares a las del oseltamivir. Sin embargo, en interacciones menciona que son poco probables debido a que este medicamento no pasa por metabolismo hepático. Los efectos adversos de igual manera son muy raros, pero generalmente son pues efectos a nivel dermatológico como la erupción, la comezón o la presencia de rash. Incluso pues nos habla de un edema a nivel facial u orofaringeo, pero pues estos ya son muchísimo más raros. La dosis recomendada del Zanamivir es de 2 inhalaciones de 5 miligramos cada 12 horas por 5 días. Y bueno, una dosis inhalada total al día es de 20 miligramos. En casos de profilaxis, igual son 2 inhalaciones una vez al día por 10 días. Y bueno, las imágenes que tienen en su pantalla son propiamente del dispositivo inhalador. En los disquitos que ustedes pueden observar, cada uno tiene como separado su dosis y pues propiamente esa es la dosis correspondiente que pues trae el principio activo del fármaco. Otro medicamento que no se menciona en la guía de práctica clínica, pero bueno, realizando la exposición, pues nos encontramos con él, es el peramivir, que también es un inhibidor de las neuraminidasas. Menciona que también se utiliza en el tratamiento de influenza, pero en este caso son 600 miligramos en dosis única vía intravenosa. Las ampolletas vienen en presentación de 200 miligramos por cada 20 mililitros por cada uno de los viales. Como les digo, es intravenoso. La contraindicación es hipersensibilidad. Advertencias y precauciones pues son las mismas que los medicamentos anteriores. Sin embargo, pues igual en este caso las reacciones principales son a nivel dermatológico y una que caracteriza pues a este medicamento es el síndrome de Steven-Johnson. Sin embargo, como les menciono, no está pues indicado en la guía de práctica clínica. Sin embargo, pues también existe y pues la verdad yo desconozco si se utiliza aquí en México, pero bueno, nada más es para conocer que existe pues otro medicamento y que no es de vía pues oral, este es intravenoso. Y bueno, tenemos propiamente este cuadrito de igual manera de la guía de práctica clínica que nos menciona nuevamente lo que son las dosis indicadas de acuerdo al medicamento, a la población y en el caso de los niños, pues de acuerdo a su peso. Y en casos de que se utilice como quimioprofilaxis, pues nuevamente la dosis recomendada de acuerdo al medicamento o a la población que nos estamos dirigiendo. Y bueno, el pronóstico de evolución de esta enfermedad, pues es un pronóstico que aproximadamente lleva de 1 a 7 días de evolución. Actualmente se habla de que no existen grandes complicaciones debido a que pues tenemos propiamente lo que son las campañas de vacunación, lo que ayuda a que no se compliquen los pacientes y que haya bajas hospitalizaciones. La prevención, pues ya nos mencionó Erika que es un virus que se transmite por medio de fomites, por medio de partículas respiratorias, entonces pues son las mismas recomendaciones que nos han dado a lo largo de toda esta pandemia. Lavarnos las manos con agua y con jabón frecuentemente y en caso de que no sea posible utilización de gel antibacterial, cubrir la nariz y la boca con un pañuelo al estornudar o toser, bueno, evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca o incluso la cara, evitar el contacto cercano con aquellos pacientes que tienen sospecha o que ya sabemos que están enfermos y pues propiamente la utilización del cubrebocas. Y bueno, pues como último punto, la de la prevención, pues es la vacunación. Como sabemos, tenemos campañas de vacunación contra influenza en épocas pues ya más invernales. Inicia aproximadamente en octubre y termina, incluso se habla que se puede colocar la vacuna incluso hasta fechas de marzo. Y principalmente se se coloca esta vacuna en grupos de población de riesgo, como son las mujeres embarazadas. Erika ya nos mencionaba que principalmente se presenta en los extremos de la vida, es decir, en los niños y en los adultos mayores. Nosotros como personal de salud que pues estamos expuestos a muchas cosas y en aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, que pues las comorbilidades, como sabemos, son pues muy importantes en el curso de las enfermedades. Sin embargo, pues también se coloca a la población en general, pero pues estos grupos son los grupos como principales de vacunación. Y bueno, continuando con la siguiente patología, propiamente el SARS-CoV-2 o propiamente el COVID-19, vamos a tener que el agente causal, pues como ya les mencioné, es el virus de SARS-CoV-2, que como ya sabemos proviene pues
de un murciélago, que, bueno, existen diversas variantes de este virus que se asocian a diferentes animales, mamíferos principalmente, que posteriormente pues tienen su transmisión del animal al humano. Entonces tenemos que inicia como una zoonosis, pero pues una vez que se instala en el humano, pues el humano se encarga pues de diseminarlo de humano a humano. Entonces, tenemos que de igual manera es un virus respiratorio, por lo que el mecanismo de transmisión, al igual que el de influenza, va a ser por medio de gotas respiratorias. Y bueno, el mecanismo directo, como ya sabemos, es el contacto con la persona contagiada, es decir, el contacto propiamente con la partícula, y el indirecto igual por medio de fomites. Se habla de un periodo de incubación aproximado de 10 días. Esto debido a que, bueno, tenemos un ejemplo, un paciente tuvo contacto con una persona infectada en el día 1. En el día 3, día 5 aproximadamente, se hace una prueba y sale negativa. Sin embargo, continúa el curso pues, de replicación y de diseminación viral, y aproximadamente entre el día 7 y día 8, la persona entró en periodo periodo infectivo y pues comienza a presentar sintomatología. Sin embargo, hasta como por el día 9 o 10, la sintomatología pues ya es más marcada y nuestra prueba pues nos va a dar positivo. Es por eso que se habla de un periodo de incubación aproximado de 10 días, y pues no tenemos que descartar que el curso pues puede ser más rápido en ciertas personas, nuevamente destacando las comorbilidades, o dependiendo también de las variantes. Como sabemos, pues últimamente se habla de lo que es la variante Omicron, que tiene un periodo de incubación de incluso hasta 3 días, lo cual pues lo hace muchísimo más rápido. En cuanto a los datos recabados de COVID hasta la fecha del 1 de marzo de 2022, se reportaron 5.506.105 casos aquí en nuestro país, y hablando a manera mundial, son 317.416 pues, personas contagiadas. Y hablando propiamente de la mortalidad reportada en nuestro país para esta fecha, se habla de 318.806 personas fallecidas, y a nivel mundial, nuevamente a marzo de 2022, tenemos una cifra de 4 millones aproximadamente, 4 millones y medio. Como vemos, pues comparando propiamente con el inicio de nuestra pandemia, pues las cifras han disminuido. Sin embargo, pues la enfermedad prevalece, a pesar de que pues ya se conoce un poquito más de ella, de cómo tratarla, de cómo se esparce y pues cómo se previene. Pues nuevamente destacando que nuestra población es un pilar fundamental para que esta pandemia pues vaya reduciendo, ya que tenemos medidas de prevención y tratamiento pues como ya más específicas. Bueno, en esta gráfica nos marca que aproximadamente el 45 de los pacientes cursan con un periodo presintomático, y esto es debido a que se exponen al virus y son portadores del virus propiamente sin haber desarrollado la enfermedad todavía. El 40% de estos pacientes que son presintomáticos o que ya tuvieron una exposición propiamente con el virus van a desarrollar la sintomatología. El 10% de los pacientes van a ser propiamente, pues, que tuvieron contacto con su medio ambiente y ahí tuvieron como ese contagio con el virus. Y el 5% de los pacientes aproximadamente va a cursar de forma asintomática. Como sabemos, los pacientes asintomáticos, pues, se encuentran enfermos, pero no presentan sintomatología, lo que hace que sea pues más complicado de tratar esta enfermedad, no solo en el paciente, sino en la población en general, porque pues como sabemos, una persona asintomática pues no se sabe enferma, entonces no se va a tratar y al contrario, va a continuar diseminando propiamente la enfermedad. Y bueno, a grandes rasgos, si tenemos un paciente enfermo, pues existen pues propiamente dos posibilidades. La primera, en la que nuestro sistema inmune es totalmente competente contra la enfermedad, y una vez que pues se presenta el virus en la persona, el sistema inmune es capaz de defenderse, y bueno, obviamente la persona va a enfermar, pero bueno, nuestro sistema inmune le va a hacer frente a este virus y va a desarrollarse ya sea de una forma más leve, o una vez que se desarrolla y se lleva a cabo todo el curso de la enfermedad,
pues el sistema inmune puede responder ante ella. En el caso contrario, pues el sistema inmune no va a ser competente contra el virus, es decir, va a instalarse el virus, el sistema inmune pues va a tratar de hacerle frente, pero no va a ser suficiente y es por esto que pues se desarrolla más sintomatología, principalmente está caracterizada por lo que son los procesos inflamatorios, es decir, pues toda aquella tormenta de citocinas, mediadores inflamatorios. Y bueno, en las gráficas de su derecha tenemos en la primera lo que es propiamente una enfermedad pues leve o incluso moderada, en donde tenemos nuestra respuesta inmune, que es la que está marcada en color verde, que se encuentra pues mucho más alta que propiamente la carga viral. Esto quiere decir que nuestro sistema es competente o está haciendo frente de manera correcta ante la exposición viral. Y bueno, igual tenemos la línea de color negro, que es propiamente la que nos marca lo que es la presencia de los linfocitos. Y pues todo esto nos va a ayudar a mediar lo que es la inflamación, es decir, no vamos a tener un curso pues, tan grave. Y por el otro lado, la segunda gráfica es una enfermedad propiamente pues ya de un cuadro grave, donde nuevamente tenemos marcada la respuesta de nuestro sistema inmune en color verde, pero si ustedes se fijan, en este caso la parte que está coloreada en color rojo es propiamente pues la respuesta del virus o la carga viral que sobrepasa esta respuesta inmune. Por lo tanto, ya el sistema no es lo suficientemente competente para hacer frente, por lo que toda esta parte de las citocinas, mediadores inflamatorios, se descontrola y genera estos estados, perdón, de hiperinflamación. Y bueno, dentro de su fisiopatología, pues rápidamente vamos a tener que el virus va a entrar a nuestras células debido a las proteínas estructurales que poseen en la superficie de su membrana. Y bueno, estas proteínas de membrana van a tener una gran afinidad por lo que es el receptor de angiotensina 2, el cual pues vamos a tenerlo localizado en diversas partes de nuestro organismo. Sin embargo, a nivel pulmonar, esta cantidad de receptores es mayor. Es por eso que el cuadro clínico característico de esta enfermedad pues se desarrolla a nivel pulmonar. Una vez que el virus es detectado, se va a iniciar pues la actividad del sistema inmune como medio de defensa por medio de la aparición de las citocinas, la migración de neutrófilos y esto pues de manera inicial o manera pues primaria. Y bueno, tenemos diversas fases del curso de la enfermedad, donde tenemos la fase 1, que es propiamente hablar de un estadio temprano de infección, donde va a ocurrir la respuesta viral, es decir, la replicación de nuestro virus e inicio de la sintomatología, pues de forma pues leve, por decirlo de algún modo, que puede principalmente verse caracterizada por la presencia de tos, de fiebre o incluso manifestaciones pues ya gastrointestinales, propiamente caracterizadas por la presencia de diarrea. En la fase número 2 tenemos la fase pulmonar, en la que el virus ya se unió al receptor de la angiotensina 2 y a su vez va a comenzar la fase de inflamación mediada por las citocinas. En este caso, la sintomatología, pues que ya les mencioné, puede prevalecer y se pueden unir a este cuadro la hipoxia o la presencia ya propiamente de las manifestaciones radiológicas que son características, que son radioopacidades visibles en nuestra tele de tórax. Y bueno, en la fase número 3, que es propiamente una fase hiperinflamatoria, es decir, aquellos cuadros severos, ocasionada, pues como ya les mencionaba, por el descontrol de la tormenta de citocinas y desarrollo propiamente pues, de un síndrome de dificultad respiratoria. Las manifestaciones, pues vamos a tener las típicas de una enfermedad respiratoria, como fiebre, dolor de cabeza, tos seca, dificultad respiratoria, pero pues bueno, como les menciono también, los receptores de angiotensina 2 se encuentran en diversas partes del cuerpo. Ya les mencionaba yo sobre la diarrea, debido a que pues también tenemos estos receptores a nivel gastrointestinal. También se pueden presentar vómitos y bueno, a nivel propiamente del sistema nervioso tenemos lo que es la generación de, bueno, la disminución o la ausencia de lo que es el gusto o el olfato. Y bueno, nuevamente destacando las comorbilidades que sabemos que agravan el curso de la enfermedad, como principalmente se habla de diabetes o enfermedades cardiovasculares. Y bueno, el siguiente cuadrito de la OMS nos marca los síntomas pues, más comunes, como son la fiebre, la tos, la fatiga,
nuevamente la pérdida de gusto o del olfato. Aquella sintomatología pues leve, se considera la tos, el dolor de cabeza, estar estornudando frecuentemente, puede existir irritación ocular, nuevamente pues destacar la diarrea y bueno, alteraciones dermatológicas como el rash cutáneo o el dolor de la garganta. Y ya propiamente los cuadros graves nos van a hablar de una dificultad respiratoria, una disminución propiamente en la movilidad de nuestro paciente y el dolor característico del pecho. Y bueno, como ya les hemos estado mencionando, pues estas enfermedades virales tienen cuadros muy, muy similares. Entonces, estos cuadritos que tienen en su pantalla, digamos que pues podrían orientarnos un poquito hacia qué tipo de enfermedad es la que estamos pues observando. Sin embargo, pues recordemos que actualmente y por medidas de la pandemia, toda enfermedad que se está viendo de forma viral es sospechosa de COVID. Entonces, pues ya propiamente en el diagnóstico ya Erika nos va a hablar un poquito de esto, pero pues a pesar de que los cuadros son muy similares, entonces recordemos que hasta no descartar, pues se trata de COVID. Bueno, ahora pasando pues a los pasos, perdón, a los aspectos de diagnóstico, complementos, complicaciones y rehabilitación, le puedes dar a la que sigue, por fin. Vamos a empezar con el diagnóstico. Vamos a tener que, pues en la actualidad ya contamos con diferentes tipos de pruebas, ya sea rápidas o ahora sí que pruebas muy, muy específicas. Y en la actualidad, pues contamos con la identificación ya sea propiamente del virus o, bueno, del gen del virus o buscando anticuerpos contra el virus. Vamos a recordar que nuestro gol estándar, ya sea para el diagnóstico de un paciente con COVID, siempre va a ser una PCR de retrotranscripción en tiempo real y esta, pues nos vamos a enfocar a obtener principalmente muestras ya sea a nivel de nasofaringe, orofaringe, de vías respiratorias bajas, aspirado endotraqueal o bronquial o inclusive una muestra de esputo. Esta prueba de PCR, lo que vamos a buscar pues van a ser, bueno, actualmente se buscan dos genes. El que codifica para la nucleocápside viral, que es el N1 y el N2, y el gen humano RNase, o también se puede buscar los gen E o el RDPR. Vamos a tener que esta prueba PCR en tiempo real, pues como les dije, es la prueba gold estándar hasta, pues hasta el momento, y que siempre hay que tener en cuenta que, como también Merenda ya no los mencionó, actualmente una prueba que no es, digo, esto pasa menos con la PCR, pero vamos a tener que pueden ocurrir falsos positivos o falsos negativos. Los falsos positivos los podemos obtener cuando hay una toma de muestra inadecuada, cuando, pues, por ejemplo, la muestra es escasa, cuando también, bueno, también cuando al momento de la toma el transporte es inadecuado, no se mantiene en la cadena de frío o pues se retrasa el procesamiento de la muestra. También cuando hay poca eliminación de virus y, y el paciente a lo mejor se encuentra asintomático, esto tiene que ver más con la cantidad, pues ahora sí que de la carga viral que tiene nuestro paciente que con, pues, con otras circunstancias. Y también pueden darnos falsos negativos cuando hay un error preanalítico en el etiquetado de la muestra o cuando hay una contaminación cruzada entre muestras durante el procesamiento. Eh, Partiendo de esto, pues sabemos que esta PCR de retrotranscripción, por lo regular hasta en 24 o 48 horas, pues tenemos una prueba y tiene una sensibilidad de hasta un 98%. Y como les mencioné, pues también vamos a poner dentro de estas pruebas virales, ya no solamente estas pruebas moleculares como son la PCR, sino también pruebas de antígenos. Estas pruebas de antígenos pues son las que encontramos en los, pues en estos kioscos, por ejemplo, de muestras, donde pues ya sabemos que se toma una muestra pequeña, también igualito que la de la PCR, ya sea de a través de un hisopado, perdón, y que ponemos en estas como plaquitas y al momento de que se toma, pues lo que vamos a buscar propiamente, pues son algunas muestras ya sea de la nucleocápside o de la proteína de espiga. Estas pruebas de antígeno, pues ya sabemos que las podemos tener hasta en 20 minutos, exagerando, pero vamos a tener una fiabilidad pues mucho más, es más baja que una PCR en tiempo real. Y pues siempre tener en cuenta que actualmente una prueba de COVID negativa pues no descarta la posibilidad de que nuestro paciente esté
tenga COVID, y esto tiene que ver, pues como les menciono, sobre todo por la carga viral que tiene nuestro paciente y el cómo nuestro paciente va a reaccionar a este tipo de infecciones. Pasando para el otro tipo de pruebas, vamos a tener la detección de anticuerpos contra el virus. Vamos a tener que la producción de anticuerpos pues la vamos a poder tomar desde una muestra de sangre, y esta vamos a buscar pues principalmente anticuerpos IgG, IgM, y pues también podemos tenerlas en pruebas rápidas, hasta en 10 minutos pues podemos saber el resultado, pero estas recordemos que no van a ser tampoco tan fiables al inicio de la infección. ¿Le puedes dar a la que sigue, bebé? Gracias. Ahora, ¿cuál sería la prueba que nosotros, pues sería la más recomendable usar? Pues ya vimos que pues, el COVID tiene diferentes etapas de infección y que en todos los pacientes es completamente diferente, y la carga viral también es diferente, pero podemos utilizar algunas pruebas específicas en ciertos momentos. Esta tablita nos muestra principalmente los días, marcando desde el día 0, o sea, desde probablemente el día de la infección hasta un día 20. Si nosotros realizáramos una prueba por ejemplo, estos tipos de pruebas rápidas, en un día 0, pues obviamente nuestro control sería negativo. Pero si le realizamos esta prueba, conforme va avanzando los días, como vemos la curvita roja, nos habla de la carga viral. Hacia el día 0 hasta un día 5 o 7 aproximadamente de la infección, pues vamos a tener una alta replicación del virus. Entonces, una prueba em, perdón, una prueba rápida de antígeno, pues nos podría resultar positiva, y sobre todo, pues aquí la prueba Gold estándar, y que podríamos haber detectado desde un día 3 o un día 5, pues pudo haber sido una PCR de retrotranscripción. En cuanto vamos avanzando y hablando específicamente de una infección de tipo aguda, como antes la denominaban, pues vamos a encontrar que los principales anticuerpos, hablando de una prueba serológica, pues los que vamos a encontrar son los IgG, los IgM, que van a ser los primeros anticuerpos en formarse contra este virus. Conforme va avanzando el periodo de tiempo, vamos a tener hacia un día 12 o 15 de la infección, una infección de tipo subaguda, y si realizáramos una prueba de PCR, pues seguiría siendo positiva. Si realizamos una prueba de antígeno rápida, también seguiría siendo positiva, pero pues aquí debido a como vamos viendo la gráfica y va descendiendo la carga viral, podríamos encontrar un paciente que a lo mejor sí estuvo asintomático, y se le realizó la prueba hasta estos días, pues podríamos encontrar que la prueba podría ser positiva o no. Pero en este caso, si nosotros realizábamos una prueba ahora sí que una prueba serológica, aquí podríamos encontrar hasta este periodo de tiempo tanto una IgG como una IgM positiva. Esto pues debido a la seroconversión que está teniendo, y a la producción de anticuerpos IgG específicos que se está dando, y que sabemos que estos son los que van a perdurar hasta más tiempo. Y por último, pues ya pasado el periodo de infección, es decir, una infección tardía o ya superada, pues ahora sí que tanto una prueba de PCR sería negativa, una prueba de antígeno probablemente también sería negativa, y en caso de una prueba serológica, pues aquí ya tendríamos un control y una IgG positiva. Esto pues porque, como ya les mencioné, son los últimos anticuerpos en formarse. ¿Le puedes dar a la que sigue, Ben, por fin? Gracias. Esta tablita la tomé de un artículo que fue pues bastante señalado a principios de la pandemia, pero esta tablita nos ofrece pues ambas pruebas de lo que ya les mencioné, tanto la PCR, una prueba de IgG, una prueba de IgM, y vamos a tener que se le hablaba o se denominaba que era un paciente que estaba en etapa temprana de infección, cuando solamente teníamos una PCR positiva. Un paciente que podía estar en una etapa intermedia de la infección, pues cuando teníamos tanto una prueba de PCR como una IgM positiva, pero lo importante de aquí es tener el penúltimo peldaño, que es donde tenemos una IgG positiva y ya tenemos una PCR y una IgM negativa, porque ya nos hablaba de que la infección se habría resuelto. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por favor? Gracias. Y volviendo a retomar las tablitas de las cargas virales y de la producción de anticuerpos, aquí lo importante de destacar es sobre todo que dentro de los primeros 1 a 7 días, pues va a haber una producción aproximada de IgMs de un 27%. Hacia el día 8 o 14 vamos a tener una producción de hasta un 99%. Pero si la comparamos ahora sí que con la carga viral, perdón, con la producción de anticuerpos IgG, vamos a tener que entre el día 1 y 7 vamos a tener una producción de un 18%, y del día 8 al 14 una prueba de un 73%. Pasado el día 15 hasta el día 30, pues ya tenemos hasta un 95% de producción de IgGs, que estos pues son los que propiamente van a perdurar dentro de esta infección.
Ahora, dentro de la descripción de todas estas tablitas, pues como vemos, propiamente las IgGs que van a ser, pues las que perduran van a ser las IgG. Y dentro de la carga viral, pues vamos a tener que el punto máximo lo alcanzamos entre el día 5 y el día 7. Por lo indicado, pues ahora sí que dependiendo la etapa donde se encuentre nuestro paciente, pues va a ser la prueba indicada. ¿Le puedes dar a la que sigue, Brenda, por favor? Gracias. Pero como también ya nos mencionó Brenda, y parte del diagnóstico de estas enfermedades, que más que el diagnóstico propiamente, más bien sería la evaluación del paciente, también podemos encontrar hallazgos pulmonares. Y aquí vamos a encontrar dos hallazgos principales, o que de los que pues más se hablaba al principio de la pandemia, que van a ser patrones de imagen. En algunos artículos se menciona que el patrón tomográfico, el patrón tomográfico nos habla de tres características principales. Uno que va a ser el de vidrio despulido o vidrio esmerilado, que era pues como que el que encontrábamos sobre todo en pacientes que tenían una inflamación pulmonar, y que pues se iba a caracterizar por un aumento de la densidad pulmonar, y en el cual pues podíamos visualizar los trayectos vasculares y bronquiales. También se hablaba de un patrón empedrado, y aquí vamos a encontrar una mayor progresión del proceso inflamatorio pulmonar, y este se debía sobre todo, o más bien se veía como asociado a días posteriores a la aparición de un vidrio despulido. Y por último vamos a tener un patrón de imagen en consolidación, que este iba a ocupar pues iba a tener una mayor ocupación en el asino pulmonar, y esto lo íbamos a encontrar como una imagen hiperdensa. Estas pues ya fuera que se tomaran como radiografías, que era pues como la principal forma de identificarlo al momento de que teníamos estos pacientes, hasta realizar unas tomografías donde íbamos a encontrar propiamente las ventanas pulmonares, donde íbamos a observar también imágenes en vidrio despulido, que son las que estamos viendo como que marcadas en las flechitas azules, o, o hiperdensidades asociadas al daño bronquial. ¿Le puedes dar a la que sigue, por fin? ¿Le puedes dar otro clic? Gracias. Y bueno, aquí vamos a encontrar que debido al patrón ahora sí que de infección que tiene el COVID, pues principalmente estas imágenes en vidrio despulido los íbamos a encontrar sobre todo en las bases, como vemos en la primera imagen, donde nos están circulando, ahora sí que propiamente es de la base del pulmón. Y sobre todo recordaremos que por fisiología, pues son las zonas mejor perfundidas mejor perfundidas y con mejor ventilación de los pulmones. Y pues también tendría que ver sobre todo al tipo de comorbilidades que tuviera el paciente, pero esta es una de las principales también características del por qué una de las recomendaciones que se daba en los pacientes que estaban en unidades de cuidados intensivos era que se recostaran o que tuvieran una ventilación, sí, que se pusieran como boca abajo, pues para mejorar la perfunción del pulmón y para disminuir ahora sí que el proceso de daño pulmonar. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por favor? Bueno, la imagen de vídeo despulido. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Y bueno, aunque estas pues no propiamente no se toman o no se biopsían, por decirlo así, sabemos que dentro de la patología pulmonar del COVID íbamos a tener un gran infiltrado de células, ya sean polimorfonucleares, de macrófagos, sobre todo en la destrucción de estos neumocitos tipo 2 y de todas aquellas pues células que presenten el receptor de enzima convertidora de angiotensina, que sabemos que, como ya nos mencionó Brenda, son la mayoría de las células pulmonares, y a esto debemos principalmente su patología, pero pues estos infiltrados pulmonares también se iban a asociar a un mal pronóstico de nuestros pacientes, y sobre todo una vez que aparecían estas como lesiones en vidrio, bueno, estas imágenes en vidrio despulido, esmerilado, pues lo recomendable también era evaluar las lesiones pulmonares debido a la afectación que iban a tener, sobre todo en los alveolos. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Y bueno, aquí pues también observamos los cambios histológicos de la neumonía, y aquí pues como les dije, sobre todo íbamos a encontrar exudados proteináceos en espacios alveolarios, y también íbamos a encontrar glóbulos dispersos con proteínas, sobre todo de fibrina, debido a lo que vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver sobre todo con coagulopatías que iban a desencadenar en algunos pacientes. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor, Brenda? Y bueno, pasando propiamente a esto que les mencionaba sobre el daño vascular y la coagulación, recordemos que el proceso inflamatorio
del COVID, pues es ahora sí que variable entre cada paciente, pero en aquellos pacientes que desarrollaban esta neumonía grave, muy, pues sí, sobre todo muy agresiva, íbamos a tener algunos factores en los pacientes que íbamos a encontrar hospitalizados. Uno de ellos iba a ser una enfermedad aguda, sobre todo la éstasis, éstasis sanguínea, cuando permanecían mucho tiempo en cama, factores genéticos, la presencia de fiebre, diarrea, lesiones hepáticas o cualquier otra comorbilidad que pudiera tener nuestro paciente y que nos pudiera desencadenar un daño vascular o de coagulación. Hablando propiamente de las anomalías que íbamos a encontrar, bueno, más bien alteraciones hematológicas que íbamos a encontrar en estos pacientes, aunque no en todos, vamos a encontrar que el principal hallazgo iba a ser la presencia elevada de un dímero D. Recordemos que el dímero D pues, nos habla de un incremento debido a una posible trombosis, esto sobre todo en procesos inflamatorios crónicos. También podíamos encontrar el fibrinógeno plasmático elevado, entre, bueno, mayor a 5 gramos sobre el litro, y este también nos hablaba sobre un proceso ahora sí que incierto y sobre todo de un daño pulmonar avanzado. También, pues entre otras variantes, podríamos encontrar un tiempo elevado de protrombina, un tiempo parcial de tromboeplastina, recuentos plaquetarios pues disminuidos relativamente, y esto dependiendo del tiempo de evolución que tuviera nuestro paciente respecto al cuadro. Y por último íbamos a encontrar un recuento de linfocitos. Aquí vamos a encontrar una linfopenia, sobre todo. Recordemos que pues en comparación con las infecciones bacterianas, que es donde encontramos un mayor, una disminución sobre todo de glóbulos blancos, hablando de neutrófilos. En el caso de las infecciones virales, lo que más encontramos son linfopenias, sobre todo asociados a linfocitos B. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por fin? Y bueno, esta tablita pues ya nos las explicó un poquito Brenda, pero hablándola o enfocándola sobre todo al tratamiento, pues como nos dijo Brenda, van a haber 3 etapas: una etapa de infección temprana, una etapa pulmonar y una de hiperinflamación. Pero pues algunas, sobre todo ahorita enfocándolo a los tratamientos que vamos a ver, pero lo recomendable es que en una etapa temprana de la infección pues se utilizaran los antivirales. Esto sobre todo pues para detener la replicación del virus, pero recordemos que pues al inicio de la pandemia y debido a que nadie sabía qué estaba sucediendo, pues no había un tratamiento específico para evitar la replicación, ¿no? Hasta la actualidad pues todavía no hay un tratamiento que se pueda recomendar para esto, pero bueno, ya se han desarrollado nuevos antivirales y ahora podemos utilizarlos en estas etapas tempranas, pero pues vamos a tener que estos tampoco se van a utilizar para todos los pacientes, ni tampoco en cuadros leves. Estos solamente se van a reservar para cuadros crónicos o donde haya un riesgo de muerte para el paciente. Y por último, bueno, en la etapa 2 o en la etapa 3, perdón, vamos a tener el uso de drogas antiinflamatorias, sobre todo para disminuir el proceso inflamatorio que dejó o está teniendo secuelas a nivel sistémico. ¿Le puedes dar a la que sigue, Brem? Bueno, aquí este esquemita lo tomé de la guía de práctica clínica. Esta guía de práctica clínica realmente pues tiene aproximadamente un año que salió y nos habla de cómo se realiza el diagnóstico del COVID, enfocándola también específicamente al tratamiento. Para empezar, pues vamos a tomar en el primer punto la gravedad de la enfermedad. Sabemos que, bueno, ya debido al avance tanto en vacunación y otros factores de todos los pacientes, pues que el cuadro clínico se podía presentar de 3 formas: leve, moderado o severo, perdón, grave. En cuanto a un cuadro leve, pues sabíamos que era un paciente que pues realmente iba a presentar síntomas, pero no iba a tener un daño pulmonar importante y en el cual pues la saturación de oxígeno se iba a encontrar mayor al 94%. Por lo regular, pues íbamos a indicarle un tratamiento sintomático ambulatorio, tomarle la oximetría, una vigilancia hasta por lo menos 11 días a partir del inicio de los síntomas y pues ahora sí que propiamente lo que recomendábamos pues era el paracetamol o algún otro AINE que le ayudara sobre todo para el control de la fiebre y una correcta hidratación. En cuanto a una enfermedad moderada, donde íbamos a encontrar la presencia de una neumonía y una saturación de oxígeno menor o igual al 90%, aquí teníamos que evaluar algunos criterios: si cumplía criterios de hospitalización o no. Si no los cumplía, propiamente pues se daba un tratamiento igualito que en el caso leve, pero si tenía criterios de hospitalización como era una saturación menor del 90%, ya tuviera ahora sí que un daño pulmonar importante,
Aquí el tratamiento se recomendaba que fuera hospitalario, que se colocara oxígeno más corticosteroides, una terapia antitrombótica, y pues esta iba a ser de acuerdo a la escala de trombosis. Y aquí pues se recomendaba el Remdesivir y el tocilizumab. Ahorita vamos a ver cada uno de estos, pero vamos a tener que pues iban a variar específicamente dependiendo de cada uno de la gravedad. En cuanto a la gravedad de la neumonía, una neumonía grave, perdón, y vamos a tener una frecuencia respiratoria mayor al 30%, la presencia de una dificultad respiratoria y una saturación de oxígeno menor al 90%. En este caso íbamos a tener, pues ahora sí que un tratamiento hospitalario exclusivo, una terapia de oxígeno, el uso de la dexametasona u otros corticosteroides, una profilaxis antitrombótica y el uso de anticuerpos monoclonales. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por fin? Gracias. Ahora, no les expliqué lo último de los cuadros clínicos porque vamos a ver que esto va a depender del paciente y como siempre hemos dicho, todo se individualiza a las características de cada paciente. Aquí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, este cuadrito nos ofrece de los medicamentos que sí se pueden usar en el manejo del COVID. Este también es una tablita obtenida de la guía de práctica clínica y lo que nos recomienda es que en un caso leve, pues es un tratamiento sintomático. Paracetamol, sí, paracetamol, ibuprofeno, control de líquidos y pues ahora sí que la oximetría, nada más. En cuanto a una moderada, aquí vamos a tener aparte de de la oximetría y posiblemente la colocación de oxígeno, el uso de heparina no fraccionada o enoxaparina, que esta sobre todo se va a utilizar para los riesgos de trombosis que ya vimos que presentan este tipo de pacientes, la dexametasona u otros corticosteroides por aproximadamente 7 días. Esto sobre todo en aquellos pacientes que tuvieran, bueno, más bien que tuvieran el uso de oxígeno suplementario y que tuvieran, sí, y que tuvieran algún riesgo de agravarse el cuadro clínico. Aquí se pueden utilizar el Remdesivir y el tocilizumab. Esto los vamos a ver un poquito también más adelante, pero solamente por mencionarlos. Y en cuanto al cuadro grave, también vamos a tener pues casi el mismo tratamiento de un cuadro moderado, pero pues en este caso lo que se iba a utilizar sobre todo era la enoxaparina para evitar los cuadros de trombosis, perdón, el uso de dexametasona y el tocilizumab. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren? Gracias. Bueno, también nuestra guía de práctica clínica ya tiene específicamente y bien marcados los medicamentos que no debemos usar contra el COVID. Y pues sabemos que a lo largo de todo este tiempo, pues se han utilizado medicamentos o sustancias que no debieron y que actualmente pues ya se tienen bien estudiadas que no se recomiendan y que no tienen ningún efecto positivo en el paciente. Y pues ahora ya descartamos el uso de la citromicina, el dióxido de cloro, las ciclosporinas, el factor de transferencia, la hidroxicloroquina, el lopinavir y ritonavir, aunque pues es relativamente, pues ahora sí que lo vamos a poner como en un tipo asterisco porque aunque la guía de práctica clínica no lo recomienda, vamos a encontrar que también en muchos países, sobre todo de primer mundo, pues sí los recomiendan. Y también el uso de oseltamivir, que como ya vimos es un fármaco para la influenza, pero que en un principio también se utilizó, pero pues se ha descartado que tenga un efecto sobre el COVID. Y ahora algunos fármacos que todavía siguen en uso, pero que hasta el día de hoy pues tampoco se les ha demostrado que tenga un efecto positivo en el paciente, son la colchicina y el ácido acetilsalicílico, y esto pues va a tener que ver sobre todo con, como nos mencionó Brenda, con un posible síndrome de Reye, sobre todo en los niños pequeños. ¿Le puedes dar a la que sigue, Brenda, por favor? Gracias. Bueno, aquí hablando un poquito de perdón, anticuerpos monoclonales, vamos a tener que sí se ha observado un cierto uso, una cierta reducción en la mortalidad de los pacientes, pero que no van a estar disponibles en todas las unidades, además de que son muy caros y pues realmente no se les ha observado que tengan un efecto muy positivo. Actualmente pues ya también se desestimó el uso de células madres, la ivermectina, bueno, recordábamos que se utilizaba el plasma de pacientes convalecientes, y el uso de la vitamina D. ¿Le puedes dar la que sigue, Brem, por favor? Gracias. Bueno, pasando a un apartado acerca del uso de la mascarilla,
vamos a tener que hasta el día de hoy, pues sabemos que lo más recomendable, pues por ejemplo a nosotros a nivel hospitalario, es el uso del KN95, que tiene una efectividad hasta un 85% contra los virus, y el uso de la mascarilla quirúrgica, que tiene hasta un 95% de efectividad contra virus, al igual que la máscara FFP1. Y pues comparado con otro tipo de cubrebocas que utilizamos de manera cotidiana, como son los de carbón activado o una máscara de tela o esponja, pues realmente no se ha encontrado que tenga efectividad. ¿Le puedes dar a la que sigue, Oren, por favor? Y bueno, como resumen de este breve tratamiento que ahorita vamos a ver específicamente en antivirales, pero vamos a tener algunas guías de referencia respecto a qué se hace con un paciente. Vamos a tener que un paciente que pues no tiene comorbilidades, es joven y tiene una sintomatología respiratoria leve, bueno, el tratamiento pues se va a llevar en el domicilio, y el tratamiento pues como ya vimos son medidas de control de infecciones, pues propiamente la oximetría y el paracetamol. En cuanto a una sintomatología respiratoria no compatible con COVID-19, pues esta también se va a llevar a cabo en el domicilio, y aquí pues debemos de tener un tratamiento sintomático y el control de infecciones, sobre todo para descartar, pues como ya vimos, ya sea influenza, para influenza o alguna infección bacteriana. En el caso sospechoso de COVID, pero que es un paciente que no tiene enfermedad, una enfermedad crónica, o que no pertenece a un grupo de alto riesgo, ya sea mayores de 60 años, o que sea inmunosuprimido, pues también se va a llevar a cabo un aislamiento domiciliario estricto, y también se va a dar un tratamiento sintomático y control de infecciones. En cuanto al caso sospechoso de COVID con una enfermedad crónica, aunque esté, o que se encuentre en alto riesgo, se prefiere que se lleve a cabo la referencia en una unidad médica con aislamiento estándar, y el tratamiento también será sintomático. Y pues ya en casos probables de COVID con enfermedad crónica y que se encuentren sobre todo descompensados, o que ya tengan pues sumada una complicación pulmonar, pues sí se va a llevar a cabo sí o sí en un hospital. Y pues aquí la compensación de la enfermedad crónica, bueno, se va a llevar a cabo el control de las enfermedades crónicas y de sus complicaciones, así como el uso de la mascarilla KN95. ¿Le puedes dar a la que sigue, Breu? Ahora de manera pues rápida vamos a ver las principales medidas de prevención. Como ya también vimos en la influenza, y pues lo que hemos mencionado a lo largo de estos 2 años de pandemia, es el uso de la mascarilla facial bien colocada, que cubra tanto la naricita como pues la boca, que el paciente debe cubrirse al toser, estornudar, un lavado frecuente de manos, y en caso de que este no se pueda realizar, pues el uso de gel antibacterial, evitar el contacto con personas infectadas, mantener una sana distancia, evitar tocarse ojos, nariz y boca, y al presentar síntomas, pues lo recomendable siempre es buscar atención médica temprana, y sobre todo, pues lo que en los principios de la pandemia era seguir los consejos del personal de salud. Como vemos en las imágenes, pues partiendo principalmente de que estos son, pues ahora sí que infecciones respiratorias, se recomendaban las 3 Cs, que era lugares, bueno, cerrados, concurridos y contacto, que era pues evitar ahora sí que lugares cerrados o con poca ventilación, evitar lugares concurridos y de contacto, sobre todo con personas infectadas, y pues mantener una sana distancia. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren? Gracias. Y bueno, también de manera rápida, pues vamos a ver sobre todo las vacunas contra el COVID-19, que sabemos que aunque todas tienen un mecanismo diferente, ya sean sí, un mecanismo diferente, pues todos tienen el mismo objetivo, que es ahora sí que, aunque sabemos que propiamente no es que no nos vayamos a enfermar, sino que simplemente el cuadro clínico va a ser más leve y vamos a tener una mejor respuesta contra el virus, pues vamos a tener diferentes tipos de vacunas, y como ya vimos, pues Pfizer va a tener una efectividad hasta de un 95%, y se recomienda pues el uso, se recomienda las 2 dosis, también de AstraZeneca con un 70% de efectividad, igual con 2 dosis, Sputnik pues un 92% de efectividad y también en 2 dosis, CanSino igual tiene una efectividad de un 56 hasta un 85%, Sinovac con una efectividad del 56 al 85%, y la de Jensen con un 66% de efectividad. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por fin? Gracias. Y bueno, ahora enfocándonos propiamente a los antivirales que tenemos o que se recomiendan en el uso, perdón, en el tratamiento del COVID, vamos a tener que puedan haber variantes o que van a estar aprobadas o no. Una de ellas es el Remdesivir. Este sí o sí ya está aprobado tanto por la FDA como por la guía de práctica clínica. Este es el único pues antiviral propio que se recomienda aquí en México.
y vamos a tener que su mecanismo pues va a ser inhibir a la ARN polimerasa, es decir, va a inhibir propiamente la duplicación del virus, actuando a nivel del ATP. En sus indicaciones, pues vamos a tener que estas son para adolescentes y adultos mayores de 12 años y menores de 18 años, pero con un peso mayor a 40 kilogramos. Aquí sí hay algunas características que especifica la guía de práctica clínica, que sean pacientes con neumonía, que requieren oxígeno suplementario, ya sea de alto o bajo flujo, o que tengan algún otro tipo de ventilación invasiva. Pacientes adultos que no requieren oxígeno complementario y que presentan riesgo pues a lesionar un COVID grave. Esto es importante. Si se dan cuenta, son pacientes que ya están propiamente intubados o que a lo mejor están estables, pero que pueden o tienden riesgo a evolucionar un COVID grave. En cuanto a las dosis, pues vamos a tener que se recomiendan 200 miligramos y en dosis posteriores de 100 miligramos durante 9 días consecutivos mediante infusión intravenosa. La vía de administración pues es vía IV mediante perfusión y la principal contraindicación va a ser la hipersensibilidad. En cuanto a las advertencias y precauciones, aquí hay que tener en cuenta, sobre todo en pacientes pues de la tercera edad o pacientes que tienen algún tipo de enfermedad renal, cuando hay una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros. Algo que hay que tener en cuenta es que no se ha probado su eficacia en niños menores de 12 años o que tienen un peso menor a 40 kilogramos o que son inmunodeprimidos. En cuanto a las interacciones farmacológicas, algo que hay que tener muy en cuenta y que pues ahora sí que en nuestra práctica clínica debemos de tener, es que hay un riesgo de disminuir la actividad antiviral cuando se utiliza con la cloroquina o la hidroxicloroquina y esto no se recomienda. Entonces es importante tener en cuenta. En cuanto a los efectos adversos, pues casi como la mayoría va a tener cefalea, náusea, elevación de transaminasas, la presencia de algún tipo de erupción o el tiempo elevado de protombina. Y algo que sí nos describe la guía de práctica clínica es que el remdesivir va a tener una reducción del 28% en la mortalidad hacia el día 28 en pacientes con bajos requerimientos de oxígeno. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por favor? Y bueno, el lopinavir, ritonavir con ribavirina, esta como se las mencioné, no se menciona, bueno, la guía de práctica clínica no nos los recomienda, pero vamos a tener que guías de práctica como las de Estados Unidos, las de España o Francia sí lo recomiendan. Este propiamente pues no es un fármaco específico para el coronavirus porque propiamente es un fármaco utilizado para el tratamiento bueno, sí, para el tratamiento del VIH. Este va a ser un inhibidor de VIH1, VIH2 y va a activar a nivel de proteasas de VIH que va, pues ahora sí que propiamente a prevenir el corte de la poliproteína GAP-POL, que va a ser pues para producir un virus de tipo maduro e infeccioso. La indicación propia es de, pues ahora sí que sobre todo en pacientes con VIH, pero algo que destacan de las guías de otros países es que se utiliza solamente en casos muy graves. Se ha visto que propiamente el utilizar el lopinavir y el ritonavir junto con la ribavirina, pues va a tener una disminución aparente de la producción de viriones en el paciente con COVID y sobre todo que va a disminuir la carga inflamatoria. Entonces, pues es solamente un dato. En cuanto a la dosis, pues vamos a tener que se utilizan en 400 miligramos sobre 100 miligramos o 200 sobre 50 miligramos por cápsula. Se van a consumir dos cápsulas y se toman 2 veces al día. La vía de administración pues va a ser oral. La contraindicación principal es la hipersensibilidad o una insuficiencia hepática grave. En cuanto a las interacciones farmacológicas, las verdades que tiene bastantes. Está contraindicado con el uso de alfusocina, la ranolazina, la mirodona, sobre todo si se dan cuenta, pues en pacientes que utilizan algún fármaco para la insuficiencia cardíaca, pacientes que consumen colchicina, ergotamina, ergotamina, y sobre todo con otros antivirales, ya que disminuye su efectividad. Dentro de los efectos adversos vamos a tener la presencia de diarrea, náuseas, vómito, y pues un poco infrecuentes, pero que pueden presentarse sobre todo en pacientes adultos mayores, van a ser las pancreatitis y la prolongación del segmento QT en el electrocardiograma. Las guías externas pues nos hablan de que disminuye el tiempo de estancia en la unidad de cuidados intensivos y de hospitalización, y pues los que les mencioné dentro de su mecanismo, que es la disminución de la carga viral. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por favor? Gracias.
En tercer lugar, pues vamos a tener al Arbidol. El Arbidol, pues es un fármaco que todavía pues se sigue estudiando, pero que tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud, pues tienen bajo vigilancia y han encontrado pues efectos positivos sobre los pacientes. Dentro de su mecanismo es un antiviral no nucleócido de amplio espectro y que esta actuaría pues ahora sí que sobre el SARS-CoV-2 uniéndose a este indirectamente e impidiendo su fusión, es decir, no va a haber unión de, no va a haber unión de su receptor con el receptor de la célula huésped y por lo tanto pues no va a haber una fusión. Pues. En cuanto a las indicaciones, pues vamos a tener que este sí se recomienda en neumonías leves hasta moderadas. En cuanto a la dosis, pues se recomiendan 200 miligramos para adultos y se va a tomar 3 veces al día y pues no debe exceder un tiempo mayor a 10 días. La vía de administración es oral. La contraindicación pues es que aparte de la hipersensibilidad no se recomienda o no se ha aprobado en niños menores de 12 años. Dentro de los efectos adversos pues tenemos a la cefalea, a la náusea, las náuseas, perdón, aumentan las transaminasas y pues también se ha encontrado un tiempo elevado de protonina y esto sobre todo en pacientes igual de tercera edad. Bueno, lo que se sabe hasta ahora es que tiene tendencia a mejorar la tasa de la alta en pacientes y a reducir la mortalidad. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por favor? Y bueno, ya para casi finalizar, vamos a tener dos fármacos principales que estos fueron, si no mal recuerdo, fueron aprobados a finales de enero, principios de febrero de este año, del 2022. La FDA los ha aprobado y la COFEPRIS aquí en México también lo ha aprobado. Sin embargo, pues son fármacos muy, 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 muy novedosos y que se habla de que son los primeros antivirales específicos contra el COVID y que se toman vía oral. Pues la noticia es reciente y aquí tenemos que su mecanismo propio del fármaco es que es un derivado del nucleósido sintético de NH4 de hidroxicitidina y que ejerce acción antiviral a través de, pues propiamente inducir errores de copia genética en la replicación del virus. Es decir, a través de la inducción de estos como errores en su producción de proteínas virales, pues se irrumpe la síntesis del virus y por lo tanto ya no hay replicación viral. Su indicación principal, y esto sí tenemos que tenerlo en cuenta ya que tanto la COFEPRIS como la FDA nos describe específicamente estos. Se habla de casos de coronavirus de leve a moderada en adultos que tienen al menos un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad más grave. También se habla de pacientes con alto riesgo de enfermar gravemente de COVID, incluyendo la hospitalización o la muerte. La dosis y vía de administración, se habla de que son 4 cápsulas de 200 miligramos por vía oral cada 12 horas durante 5 días, es decir, se va a consumir un total de 40 cápsulas. La contraindicación, y esta pues, es específica y no se sabe más, pero es que no se ha aprobado en menores de 18 años y por lo tanto no se debe de recomendar. En cuanto a advertencias y precauciones, se dice que no está autorizado su uso en menores de 18 años, ya que el molnupiravir, perdón, puede afectar el crecimiento óseo cartilaginoso. No está autorizado para la prevención previa o posterior a la exposición de COVID o para la indicación en el tratamiento de pacientes hospitalizados con COVID y tampoco se recomienda su uso durante el embarazo, ya que no está aprobado. En cuanto a los efectos adversos, lo más común es el rash cutáneo, perdón, la diarrea, la náusea y el vómito. Ahora, nada más como pues datos a tener en cuenta, es que es el primer fármaco vía oral para COVID-19 y que se ha encontrado que es completamente efectivo. Este va a reducir las hospitalizaciones y muertes en personas con enfermedades de alto riesgo hasta en un 30%. Y pues solamente como dato extra, en Estados Unidos tiene un costo aproximado de $700. Estamos hablando de que una cajita de 40 cápsulas cuesta alrededor de 14,300 pesos aquí en México. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por fin? Y bueno, también este fármaco, el Paloxibid, también entra dentro de la gama del fármaco anterior. Está aprobado tanto por la FDA como por la COFEPRIS en México. Y vamos a tener que su mecanismo está formado por, ahora sí que propiamente, dos principios activos, que es el nirmatrelvir, que es un inhibidor de proteasas para el SARS-CoV-2 y actúa impidiendo que el virus pueda replicarse. Y también por el ritonavir, que como ya vimos, también actuaba a nivel perdón, se utilizaba para pacientes con VIH, y este es un inhibidor potente de la isoenzima de citocromo 3A4, y el objetivo de este fármaco es aumentar la vida media del nirmatrelvir,
que es alargar la vida y sobre todo aumentar las dosis, sí, las dosis del principio activo. Entonces, propiamente, pues el que tiene la acción de inhibir el proceso de replicación viral es el nirmatrelvir. La indicación se da en pacientes no hospitalizados, que sean adultos mayores de 18 años y que tengan infección por SARS-CoV-2, que no tengan necesidad de oxígeno y que tienen al menos un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave. En cuanto a las dosis y vías de administración, se recomienda que son 2 comprimidos de nirmatrelvir, que aproximadamente cada uno es de 300 miligramos, y uno de ritonavir, que sea de 100 miligramos. Estas se toman juntos, se recomienda cada 12 horas y por un total de 5 días. Y pues igual, la presentación nos contiene 30 comprimidos, perdón. En cuanto a la contraindicación, pues vamos a tener que la principal es la hipersensibilidad a alguno de los dos componentes y sobre todo en aquellos pacientes que, al igual que el ritonavir, pues veíamos que no se usa con cualquier fármaco porque pues disminuye su eficacia o tiene efectos adversos más visibles. Y aquí es donde no se recomienda con el uso de piroxicam, propuxifeno, amidorona, pues básicamente también ay, se me fue, por ejemplo, con el midazolam, la carbamazepina, están totalmente contraindicados. Y en cuanto a los efectos adversos, pues hay una alta probabilidad de resistencia a los medicamentos contra el VIH, sobre todo del desarrollo de insuficiencia renal, un sentido del gusto alterado, esto sobre todo por el nirmatrelvir y una presencia de hipertensión arterial relacionada a alguna de estos fármacos. En cuanto a sus en cuanto a sus características, vamos a tener que es el segundo fármaco bioral totalmente comprobado pues para el COVID-19, es efectivo, tiene una disminución de riesgo de hospitalización, sobre todo en pacientes que tienen más de 24 horas en hospital, reduce la mortalidad y el seguimiento hasta 28 días es de un 88% y también pues tiene un costo aproximado de $700 y aquí en México pues tal vez sería 14,300 pesos, entonces es bastante elevado el costo. Aquí en México no he encontrado o sea, solamente está aprobado por COFEPRIS, pero no desconozco si se encuentra disponible para el tratamiento, pero bueno, ahora sí que ya existen 2 antivirales propios para el tratamiento del COVID. Creo que eso sería todo de nuestra parte. Doctores, ¿dudas? Doctor, ninguno de los últimos 2 medicamentos eficaces o antivirales eficaces para SARS-CoV-2 todavía está en sector público, ¿verdad? Todavía no. Mira, teóricamente ya habían sido surtidos hasta donde yo me quedé la última entre actualización del tratamiento y todo lo demás, pero le dieron freno. Problema porque es muy caro. Cada tratamiento es muy caro. Incluso iniciamos protocolos de estudio, te lo digo porque en 3 no estuve. Iniciamos protocolos de estudio para empezarlos a hacer uno, por ejemplo, cuántos pacientes teníamos al mes de COVID para administrarles medicamentos, pero el problema es que pues no han llegado. Desconozco la verdad qué pasó, en qué momento se paró, se trabó esta situación, pero no han llegado. Ahorita lo que nos queda es pues la prevención, como ya lo dijeron, lo de cubrebocas. Miren, hay varios mitos, varios problemas en cuanto a la información. Pero bueno, vamos a empezar primero por influenza. ¿Por qué? Porque lo que primero que hubo aquí fue influenza, nos pegó en el 2009, empezó a llegar y después se hizo todo el problema. Vamos recapitulando rápido para hacer nada más un mini resumen de esta situación. ¿En qué pacientes se presenta más la infección por influenza? ¿En qué tipo de pacientes? En menores de 2 años y en mayores de 60 años. Bueno, hay grupos de etarios en los extremos de la vida, que son como lo acabas de decir, mayores, adultos mayores y pediátricos.
Una cosa es que les dé influenza, una enfermedad tipo influenza, otra vez, perdón, una cosa es que enfermedad tipo influenza, neumonía por influenza, ¿de acuerdo? Y de esa que hagan una neumonía grave. Entonces, ¿qué es lo que se observó en aquel entonces? Una, que afectaba más a los adultos jóvenes. ¿Por qué creen? A pacientes jóvenes, de 18 para arriba hasta 38, 40 años. ¿Por qué creen ustedes que les haya afectado tanto primero a ellos? ¿Mm? ¿Qué fue lo que detonó en ellos? Yo les digo porque a mí me tocó. Me tocó el brote en el 2009 y eran pacientes jóvenes, 18, 28 años, los cuales llegaban y 3 días se morían, ¿eh? O sea, 3, 4 por mucho, se intubaban y se morían. Uh-huh. No era, no era como ahorita el COVID. El COVID empiezas la sintomatología, va a depender mucho del sistema inmune, otras cosas. Quinto día, séptimo día, intubados, duras, los intubas y pueden llegar a morir. Pero el paciente con influenza era 2, 3 días, le tomamos una radiografía, la cual estaba con infiltrados bilaterales, y en ese momento, intubabas, 2, 3 días, se morían. ¿Por qué a esos pacientes jóvenes se morían? A ver, un momento, no me acuerdo. Ya, perdón, perdón, jefe de enseñanza. Entonces, ¿qué me queda? De por qué le daban más a los jóvenes. Pues, ¿por qué? Por dos cuestiones. Una, los extremos de la vida comúnmente están vacunados contra la mayoría de las enfermedades. Los adultos que estaban en ese tiempo, en el 2009, la mayoría les faltaban vacunas, la primera. Segunda, la mayoría que se morían en personas con sobrepeso y obesidad. Tú te dabas cuenta que llegaban con un peso aproximadamente a veces de 90, 95, 80, 85 kilos, chaparritos, y les iba mucho peor, ¿de acuerdo? Entonces todas esas cuestiones empezaron a darnos cuenta que en ese tipo de pacientes les iba peor, ¿sí? Entonces, el otro los siguientes que es ahorita como en el COVID que les pega, pues son pacientes que tengan enfermedades crónicas, ¿no? Entre ellas una diabetes con una hemoglobina glucosilada mayor a 7.5, ahora se ve que es arriba de 8, pacientes con insuficiencia renal crónica, sin tratamientos sustitutivos mal controlados, pacientes inmunocomprometidos en aquel entonces se enfermaban y lamentablemente fallecían. Ahora, en ese entonces no teníamos el conocimiento como ahorita, digamos, a tener sobre la influenza, ¿no? No sabíamos qué darle, pensábamos que era una infección por alguna bacteria, o que hacían falla cardíaca. Realmente estábamos en ceros, o sea, no, ni siquiera nos pasaba por la cabeza que pudiera haber llegado ese tipo de enfermedades aquí. La historia de la influenza es de que pues, viene de Europa, llega por la costa de Veracruz, todo lo que es el camino, llega y entra por Ecatepec. Como Ecatepec es una zona de demasiada gente, ahí es donde empezamos a batallar con los problemas. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza, de Ecatepec se brinca hacia el Distrito Federal, Distrito Federal se brinca hasta todo lo demás y se hace un contagiadero, pero tremendo. Sale, como toda pandemia, se hace pánico, se cae en errores, se cae en muchas cosas, ¿sale? Pero afortunadamente para aquel entonces casi fue la misma, bueno, ustedes me imagino que estaban chicos, todavía no les tocó gran cosa, pero casi duró lo mismo
que a veces se tardó en salir la vacuna, ¿sale? A lo mejor la de COVID se tardó un poquito más, pero casi fue lo mismo. Una vez que empezó la vacuna, empezó a mejorar. La otra, hicieron ensayos y se presentó el oseltamivir, ¿sale? Ese medicamento, por ejemplo, ahorita llegaban con un cuadro moderado y lo tomaban y al otro día estaban con un cuadro leve. O sea, realmente ese manejo con el oseltamivir les fue demasiado bien a este tipo de pacientes. Ojo, antes se creía que si tenían un índice de masa corporal mayor a 30, tenían que darle el doble de la dosis. Es decir, en vez de darle 75 cada 12 horas, tendríamos que dar 140 miligramos cada 12 horas. ¿Qué es lo que se ha visto? Que no es necesario aumentar el doble de la dosis en un paciente con obesidad. ¿De acuerdo? Con que ustedes le den oseltamivir 75 miligramos cada 12 horas es más que suficiente. Pregunta para ustedes. En una neumonía viral, ¿cuál es la probabilidad de que se pueda sobreagregar algo bacteriano? O sea, una neumonía bacteriana, una infección bacteriana. ¿O de qué depende? Uno de los artículos que leí decía que era hasta un 30% y que dependía del tiempo que estuviera intubado. Primera complicación que se puede sobreagregar. Pacientes que tienen inmunosupresión. Por ejemplo, diabéticos, insuficiente renal, hepatópatas. Otra, pacientes con sobrepeso, un índice de masa corporal mayor a 30. Segunda, que sea una neumonía la cual fue muy agresiva, es decir, que en corto plazo ameritó manejo avanzado de la vía aérea y como tú lo dijiste, que se intube y sobreagregue una neumonía, ya no ya con bacterias de una neumonía asociada a los cuidados de la salud, lo que antes era una neumonía intrahospitalaria, que ahora se le llama neumonía asociada a los cuidados de la salud o asociados al ventilador. ¿De acuerdo? Son cuestiones que nos llevan a que a un paciente probablemente se le pueda llegar a agregar un cuadro infeccioso. Por ello es que comúnmente no debería dárseles antibióticos a las neumonías virales. El problema es que tú tienes que valorar si el paciente tiene factores de riesgo para poder desarrollar neumonías asociadas a bacterias, se tiene que iniciar antibiótico. Si el riesgo es muy alto, hay que darlos. Segunda, estamos hablando de influenza, todavía no pasamos al COVID. Manejo de los esteroides. En resumen, ¿qué me pueden decir? ¿Sirven o no sirven en la influenza? Ahí les explicaron lo de la fisiopatología en diferentes campos de la influenza y del COVID. ¿Qué onda? ¿Es la misma fisiopatología de la influenza que del COVID? ¿En qué varían? Híjole, doctores, creo que no les escucharon, no les pusieron atención, Y eso que yo soy pues guardia, así que quiero escucharlos. ¿Siguen ahí? Doctores, Aquí estamos, doctor. y luego, Estamos. díganme por lo menos, no, sí, ¿qué onda? O sea, porque la fisiopatología del COVID, pues yo espero que ya todos lo hayan leído, únicamente aunque sea por curiosidad, y sabemos que hay dos grandes problemas en el COVID. Primero, que hay una hiperestimulación de la respuesta inmunológica, como pasó ahí en las gráficas que nos mostró su compañera, ¿sí? Pues hay una respuesta exagerada del sistema inmunológico. Dos, que tiene factores protrombóticos. Entonces son dos cuestiones que nos llevan a que haga empezar a hacer un síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto. Es un SIRA, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa entonces Eso es en cuanto al COVID. Son las dos grandes cosas que lamentablemente nos llevan a que pueda llegar a fallecer un paciente. De ahí que en el COVID, de ahí que dependiendo de cada idiosincrasia de cada paciente pueden desarrollar un cuadro leve, moderado, severo. ¿Qué onda? Aparte de todos los factores de adhesión celular que tiene el COVID, que llega la tormenta de citocinas, todo eso que va englobado a
Entonces, ¿qué onda con la influenza? Ándale, doctores, ya, para que se vayan a descansar. ¿Cuál es la diferencia, doctores? Digo, porque si fuera la misma fisiopatología, pues les daríamos oseltamivir, ¿no? ¿Están de acuerdo? Para que mejorara el COVID. Y no es así. ¿Qué onda? Bueno, otra cosa que nos mencionaban es que, por ejemplo, en COVID va a haber variantes que pueden atacar hacia otros órganos, ¿no? No solamente es específico de neumonías. Bueno, ok, muy bien. Todo va a depender de las proteínas de adhesión celular y de la forma de la que logre el organismo contener. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, te puede hacer daño cerebral, te puede hacer daño pulmonar, te puede hacer daño del corazón, te puede hacer daño hasta de riñón. ¿Sale? Todo va a depender mucho de la idiosincrasia de cada individuo. Todo eso fue el problema con el COVID. Pues, y muy bien lo que estás diciendo. Si nada más fuera pulmonar, pues nos iríamos a nivel pulmonar a tratar de controlarlo, a otra cosa, pero no. Empiezan a hacer otras cuestiones, otros daños. Y de ahí que el problema de las secuelas del COVID pueda llegar a tener pérdida de la memoria, pierden el olfato, pierden la audición, reducción de la memoria a corto y largo plazo, toda esa situación. ¿De acuerdo? Pues muy bien el comentario. Pero ¿qué onda con la influenza? Yo sé que ya no tenemos tantos casos por neumonía por influenza, ¿sale? Y les digo por qué, porque teóricamente se tiene que andar, ahorita en marzo precisamente, abril, mayo y junio, empiezan los picos, ¿no? Que pueden llegar por influenza. Entonces, necesito que me regalen una copia, la mía, bueno, la mía me la quedo yo. Una engrapada. La mía esta vez no, esta vez se la voy a trabajo social. Una para tu nota y otra para el paciente. La firmo y para el... A ver, doctores, entonces, Bueno, doctor, yo me voy por que la diferencia varía mucho en si me voy por los tratamientos. Nos mencionaban que los celtamivir y todo eso son los neuroamidasa. Entonces yo me voy por la diferencia de que son los mecanismos de patogenicidad diferentes, ¿no? La hemaglutinina, la neuroamidasa, cosa que el COVID pues no tiene. ok, muy bien, una de esas puede ser, pero miren, tienen que leer la fisiopatología de la influenza, la neumonía por influenza, ¿sale? Porque ahí solamente así van a entender la diferencia y van a poder, ¿por qué no damos oseltamivir, no damos otras cosas? ¿De acuerdo? O sea, entonces tienen que leerla, por favor. Bueno, otra cuestión. Entonces, ¿damos esteroides o no damos esteroides en la neumonía por influenza? No la damos. No damos, muy bien, no se tienen por qué estar dando. Pero, sin embargo, va a deber, si vemos un caso grave, comúnmente es asociado también que se sobreagregue una neumonía bacteriana. Entonces, el uso de antibióticos, incluso el manejo de la neumonía por influenza en la terapia intensiva, se dan antibióticos de amplio espectro, como los carbapenémicos, ¿no? Imipenem o carbapenem o algún otro tipo que ya tenemos de antibióticos de amplio espectro. ¿De acuerdo? ¿Qué más? En las dos neumonías se tiene que dejar un antitrombótico, pero más en la neumonía por COVID, ¿de acuerdo? La neumonía por COVID, tenemos que a fuerzas tenemos que dejar un antibiótico, un esteroide, ¿sale? El esteroide, los dos recomendados es la dexametasona, 100 miligramos cada 24 horas por 5 días, dependiendo de eso lo puedes llevar a más o menos. Bueno, perdón, a más. Lo mínimo son 5 días de enoxaparina, 6 miligramos IV cada 24 horas. O en su caso, puedes iniciar metilprednisolona a 1 miligramo por kilogramo de peso. Es decir, si pesa 80, le dejas 80 miligramos cada 24 horas. O prednisona igual
después de punto 75 hasta 1 miligramo, dejarlo 1 kilogramo por kilogramo de peso cada 24 horas. Pero sí tenemos que iniciar manejo con esteroides. En el COVID, ¿qué otro tipo de medicamento tenemos que manejar después? Aparte de los retrovirales, antivirales que nos están recomendando actualmente. ¿Qué más? Los sintomáticos en este caso podría ser ¿No? paracetamol. Una se inició con paracetamol. El problema de nada más dar paracetamol, esa es, la guía nos dice que es paracetamol, ¿sale? Le podemos dar la dosis que es de los 15 miligramos por kilogramo de peso, vía oral cada 6 horas, ¿de acuerdo? Comúnmente cuando ya les toca de 900, pues les dejamos el gramo cada 6 horas, pero es cada 6 horas, una. Si ven que con eso aún así tiene sintomatología de dolor, algo más, le pueden iniciar metamizol, ¿sale? 500 miligramos cada 8 horas por 5 días. Esto es para que se sienta mejor. ¿Qué más le pueden dar al paciente? También mencionaron nuestros compañeros reposición de líquidos. Ok, muy bien. Van a tener, recuerden que tan solo por el uso de esteroide pueden iniciar con un descontrol de la glucosa. Hay que estar checando la glucosa mínimo cada 24 horas para ver cómo va. Estoy hablando de casos moderados, ¿de acuerdo? Moderados severos. Pero, por ejemplo, en los casos leves, comúnmente con el uso de aspirina, que hay que darle también al paciente. Me refiero a la aspirina, al ácido acetilsalicílico, dosis de 100 miligramos cada 24 horas o 150. Damos dosis de 150 en el sector salud porque la tableta viene de 300 miligramos, pero en sí, con que dejen ustedes 100 miligramos cada 24 horas, ese tratamiento de aspirina lo tenemos que llevar por un mes, no lo vayan a suspender al 10º día. Si ustedes hacen eso, lo único que pueden hacer es que como una vez que la neumonía o que la prueba ya sale negativa, es decir, que los niveles de virus ya no son detectables, no quiere decir que la fisiopatología se detuvo, al contrario, todavía durante un mes pueden llegar a producir trombosis. Muchos presentan ese problema y es ahí donde interviene el daño a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque pueden tener microtrombos a nivel cerebral y pueden quedar con demencia, pueden quedar con delirio, pueden estar cursando con periodos esquizoides, porque pueden hacer microtrombitos y eso es llegar a afectar a nivel cerebral. Por eso pueden llegar a perder la memoria, alteraciones de agresividad, se han detectado casos que igual tienen casos de psicosis post-COVID. Entonces, sí, no solamente es el hecho de la infección respiratoria o la neumonía, es todo lo que conlleva, ¿de acuerdo? Entonces, la aspirina... Disculpe, adelante. esta cuestión de la microtrombosis también se puede ver asociado al problema cardíaco que generan como efecto, no, como secuela. Bueno, porque he sabido igual de pacientes que después de 2, 3 semanas de que tuvieron COVID, con alguna otra comorbilidad, pues tienen a lo mejor presencia, bueno, tuvieron presencia de infartos. Exactamente, o sea, lamentablemente la enfermedad es muy protrombótica, entonces incluso te pueden hacer tromboembolia pulmonar, ¿sí? Eso, o en su caso pueden hacer trombosis venosa profunda de las extremidades. Por eso es muy importante, ya sea actualmente se está estudiando, hay cierto tipo de pacientes que hay que anticoagular, ¿de acuerdo? No es lo mismo darles aspirina Dinox anticoagularlos. Aquellos pacientes que tienen mucho riesgo de poder llegar a formar trombos, se tienen que anticoagular. ¿Cuáles? Con los nuevos anticoagulantes, bueno, relativamente buenos. Tenemos el dabigatran, y otro tipo de medicamentos que tenemos que iniciarle a este tipo que podemos iniciarle a este tipo de pacientes. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que lamentablemente les dejan las medidas por los 10 días, como dice la norma. Actualmente dice que un paciente con datos de COVID, sin neumonía, 5 días, se puede presentar a trabajar con cubrebocas y sin quitárselo, ya al 10º día integrarse totalmente a la vida laboral. Una vez que, si ustedes leen esas situaciones, esas recomendaciones, pues el tratamiento por dejar es por 10 días, ¿no? No, hay que llevarlo un mes al tratamiento al paciente, ¿de acuerdo? Pero hay que elegir bien a quién vas a anticoagular. Ahora, la anticoagulación se va a dar por 15 días y posteriormente le deja suplementos de aspirina, ¿sale? ¿Qué otra cosa le podemos dar? Si tiene mucho escurrimiento nasal, loratadina, ¿sale? Si tu paciente está teniendo datos de tos,
porque es molesto también en el COVID, está dando tos. ¿Qué le vamos a dar? ¿Un expectorante? ¿O no le vamos a dar un expectorante? ¿Qué le vamos a dar? ¿Aerosoles? ¿Qué onda? ¿Cómo es la tos en el COVID? Es seca, ¿no? Es seca. Entonces, ¿de dónde está viniendo esa tos? ¿De dónde? A ver, rápido. ¿Es una tos bronquial? Híjole, chavitos, ¿eh? No, porque sería entonces con secreción, ¿no? El problema de aquí, no, doctora, al contrario. Cuando es una tos bronquial, o sea, va a depender el origen, de cierto modo, y por eso el error muchas veces de dar expectorantes de un tipo o del otro. No es lo mismo dar dextrometorfano a dar Umbrexol, estamos de acuerdo. A pesar de los que dos van a ser políticos, el efecto va a ser un poco diferente. Entonces, ¿en el COVID hay hiperreactividad bronquial? Ay, su madre, doctor Santiago. ¿Cómo molesta ese canijo? Es Vamos a empezar, alveolar, ¿no, doctor? vamos a empezar aerosoles. Vamos a empezar aerosoles de larga duración. Y puedes llegar a utilizar un aerosol de esteroide de corta duración, como cual, pues tenemos el budesonide, ¿sale? Ese es un esteroide inhalado que nos puede ayudar, junto con algún otro beta 2 agonista de larga duración, como el formoterol, el salbuterol, algún otro tipo de medicamentos. Si la tos es muy persistente, ¿sí? Igual sin expectoración, otra cosa, podemos iniciar salbutamol. Recuerden que en el COVID está contraindicada las nebulizaciones. ¿Por qué? Se ha visto que cuando respiran se juntan con las nebulizaciones y se esparce más el virus. ¿De acuerdo? Entonces no vayan a dar nebulizaciones. Todo es con los aerosoles. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más les iba a decir? Ya tenemos ese tipo. ¿Qué saben de la utilización de la ivermectina? Que antes estaba dando mucho o se sigue dando. ¿Qué onda? ¿Podría repetir lo último, doctor? Es que se escuchó medio trabadito. De la ivermectina, ¿qué me pueden decir? Pues que lo utilizaban para, bueno, yo había leído que lo utilizaban para disminuir la replicación viral. Bueno, que según ellos tenía un efecto. Bueno, ¿cuál es el problema con la ivermectina? La ivermectina se vio que y se pensó que en un momento dado nos podría llegar a funcionar. El estudio que se hizo lamentablemente no cubrió los requerimientos y no fue validado, ¿sale? Algunos dicen que tiene un gran riesgo de complicaciones, otros dicen que no, que sí funciona. El problema de la ivermectina fue la falta del número de muestra, ¿sí? Y la forma en que lo hicieron. Entonces, por eso es que la ivermectina a la fecha de hoy no podemos decir si funciona o no funciona. La hidroxicloroquina, ¿esa qué onda? ¿Funciona o no funciona? Igual antes se daba, como a principios de la pandemia se daba, pero pues ya se tiene que actualmente no tiene un beneficio en el Pues COVID. no se encontró un beneficio. Y la segunda es que presentan alteraciones del ritmo. En pacientes que tienen ya de por sí una arritmia, pueden llegar incluso a bloquearlos y por eso fallecieron también. Por eso se retiró del mercado. De ahí en fuera, todo lo demás que en pacientes no está indicado, ¿de acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado al tratar a un paciente con COVID. Ahora, la única indicación del esteroide es pacientes que tengan cuadro moderado severo. Pacientes con un COVID leve, o asintomáticos, únicamente se dan medicinas preventivas. Y no para que no se enferme o no le vaya a dar otra vez COVID, como decía muy bien en las diapositivas. Se da tratamiento para evitar o sea, su aspirina, su tratamiento sintomático. Les pueden decir que la vitamina C, que la vitamina D, bueno, pueden ayudar como cualquier vitamina en cualquier padecimiento, ¿sale?
Pero sí, la vitamina D se ha visto que ayuda, por eso se les recomienda que a veces hasta que incluso se den sus baños de sol, ¿sale? ¿Para qué? Para el metabolismo de la vitamina. Otra cosa, ay, se me fue que no decía, sí, de las vitaminas, esteroide. Doctor, una pregunta Ajá, sobre la utilización de los inmunomoduladores como el anaferón. Bueno, también sé muy que lo bien. están utilizando, pero Ay, mira, se ha visto, incluso hay artículos relacionados que nos ayudan por eso, precisamente por eso mismo, ¿no? A regular la respuesta inmunológica. ¿Cuál es el problema? Que ahorita no hay, que ahorita no, bueno, sí está recomendado, pero es una recomendación, no sé, es decir, que sí nos puede llegar a funcionar, ¿de acuerdo? ¿En dónde está recomendado? En pacientes moderados graves, ¿sí? Muy más en graves. De en ellos tenemos también el otro medicamento que está autorizado, que es el tamsulosimab, ¿sí? Y su familia también nos pueden llegar, siempre y cuando lo agarremos en una etapa moderada que está evolucionando a severa. Los medicamentos nos van a empezar a hacer, lamentablemente el cuadro, los primeros días, ojalá no sé si les dio COVID, pero a los que nos dio COVID, el cuadro es muy insidioso, es decir, empiezas con un poco de cansancio, a lo mejor un poco de dolor de cabeza, dependiendo de la cepa que agarres, ¿no? Antes cuando no estábamos vacunados, era acá un cuadro, ¿no? Cefalea intensa, dolor ocular o dolor retrocular, si acaso tos, disnea, y te dabas cuenta porque tus actividades que hacías te agotabas, y dices, ahora, pues, ¿qué está pasando? Entonces, no es un cuadro tan así como la gripa, ¿no? Que al segundo o 3 días ya estás con escurrimiento nasal, estás ahí molesto, estás de otras formas, no. Es diferente esta situación, ¿de acuerdo? Entonces, ya cuando tenemos la etapa crítica, que la etapa crítica es donde llega a pegar más desde el 5.º al 10.º día, ¿sí? Dependiendo de ahí cómo trates o qué fue lo que le pasó a tu paciente, va bajando. La etapa crítica va del 5 al 7.º día. Si tú no hiciste nada en estos días, probablemente puedes llegar a complicarte. Otra, tienen que tener reposo cuando les dan neumonía por COVID. O antes, ahorita ya porque, bueno, ha variado un poco con lo de las nuevas cepas, ¿no? Pero antes, si no guardaban reposo, lo más seguro es que te ibas a complicar, ¿sale? Y aquí ya no había mucho de que si tenía, que si estaba, si es a todo paciente con sobrepeso, puede llegar a ir mal. Eso es algo inevitable, ¿de acuerdo? Por la misma complexión, por los mismos factores de crecimiento, la misma respuesta que va a tener el virus. Pero en pacientes los cuales tú ya sabes que tenía cuadro clínico, no sé si acaso, iba a atenderse hasta el 10.º o 12.º día, ya llegaba con una neumonía por COVID complicada. ¿Por qué? Porque dejaban que avanzara. No dejaron que el cuerpo hiciera su trabajo, ¿de acuerdo? Y pues no iniciaban medidas antitrombóticas y otras cosas. ¿Vale? Bueno, creo que esto es lo que me acuerdo. Es que es un mar de cosas que podríamos pasarnos la verdad hablándoles, pero le digo yo a más o menos alrededor. Oiga, grábense bien, por favor. Casos leves, no está indicado el uso de antibióticos y menos de cetraxona, ¿sí? Y menos de esteroide. ¿Cuál es el problema? Lamentablemente que muchos que hacen un cuadro le dicen que es COVID, va con el médico y en vez de hablarle y explicarle, luego ahí le va la intravenosa de Dexa y de cetraxona. En vez de mejorar, pueden llegar a perjudicarlos. Entonces, ojo, no se da la Dexa ni la cetraxona de primera instancia en padecimientos leves. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, doctor. Bueno, ¿alguna duda? ¿No? Creo que ya no. Yo nada más, pura curiosidad, doctor. Ahorita, actualmente en el hospital, bueno, en el que están, ¿qué tantos casos ha habido de COVID y Ya. qué tan graves se han reportado? El problema, ahorita les puedo decir, los pacientes que llegan a cualquier unidad es por dos cuestiones. Una, no se vacunaron, son los que están llegando, los que no se vacunaron. Dos, que la vacunación no fue completa. Y tres, porque tienen algún trastorno, o sea, algo ya, no sé, alguna enfermedad de la colágena, algo pulmonar ya crónico, otra cosa, y son los que llegan.
Porque ahorita ya, por ejemplo, llevábamos casi una semana sin ningún caso. ¿Por qué? Porque con la vacuna, el virus, afortunadamente para nosotros, mutó a nuestro favor. Por eso se cree, se sospecha, se quiere pensar, se quiere ver o ilusionarnos de que con esto puede llegar incluso a acabarse con la pandemia. Y es exactamente lo que dice la OMS y todos. No, no vamos a poder ser vacunados cada que mute una bacteria. Digo, perdón, el virus, ¿no? O sea, no vamos a poder seguir vacunándonos cuando empezó. ¿Qué es lo que va a acusarse? Esto ya se hizo endémico, es decir, ya sabemos que en enero y en diciembre, noviembre va a haber los picos, pero picos ya no tan graves, sino picos nada más de como un resfriado común, que es lo que estamos apostando en esta situación, ¿de acuerdo? Pero así, doctores, que ustedes digan, puta, continuó, incluso este repunte que hubo, ya no fue nada, ¿eh? Ya no fue nada comparado como cuando inició. Sí, se nos morían, o sea, se nos morían diario, mínimo, yo creo que unos 20 en cada hospital. O sea, diario. Imagínense la cantidad de personas que murieron a causa de esta situación. Por eso hay que vacunarse, es lo que nos va a ayudar bastante. ¿Sale? Ahora, con la bendita guerra, pues todo se va a retrasar en cuanto al surtimiento de medicamentos contra esta situación, ¿no? Entonces, lo que nos queda es la vacuna. De la que les estén aplicando, está bien. ¿Sí? Afortunadamente al sector salud nos aplicaron la dosis de lo que fue Pfizer y el último repunte que fue el AstraZeneca, y con eso nos apoya mucho, pero si tuvieron pura AstraZeneca está bien, o lo que les vayan a poner está bien, refuerzan. Nadie estamos exentos a que nos enfermemos de COVID. Lo que nos ayudan las vacunas es a que no nos pongamos graves. Y eso a todo el mundo que vayan a ver y ustedes ya como médicos deben de explicarles. O sea, con esto no evitas de que ya te eres inmune, ¿no? No, evita que te vayas a enfermar grave. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento que nada más les va a dar tos, fiebre, dolor de cabeza, reposo durante 3, 4 días y ahora ya se quita. ¿De acuerdo? Entonces sí necesitamos mucha conciencia de todo lo que estamos haciendo, pero hay que hablar y saber explicarle a sus pacientes para que no caigamos otra vez en el pánico, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, si no tienen alguna otra duda, nos vemos en la próxima clase. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, gracias. Doctor, gracias. Descansen, buen día. Hasta luego. Que tenga buen día. Hasta luego.